9 de abril de 2006. Como muchas otras noches, Matías Bragañolo, de 16 años, se juntó con sus amigos y amigas en un departamento de un edificio ubicado en Ortiz de Ocampo 2882, en pleno Palermo, Buenos Aires. Esa zona en particular se destaca por estar repleta de embajadas, con solo decir que a metros del edificio se encuentran la de Grecia, Bélgica, Arabia Saudita y Polonia. Aproximadamente a la 1 de la mañana, Matías, junto a dos amigos, bajaron y caminaron 2 cuadras hasta un kiosco cercano para comprar más bebidas. Al llegar, se encontraron de frente contra un grupo de unos 15 jóvenes, también rondando los 16 años, que comenzaron a molestarlos. Uno de ellos, al ver el celular de Matías, un Motorola V3 que había salido al mercado hacía muy poco tiempo, comenzó a increparlo para que se lo dé. Matías se negó, y junto a sus dos amigos decidieron retirarse del lugar. Al voltear, uno de los jóvenes le pegó un fuerte golpe en el oído derecho. Cuando Matías volvió a girar para defenderse, la misma persona le pegó en el rostro. Entre ambos intercambiaron algunos golpes, pero la diferencia numérica era demasiada. Los tres comenzaron a correr hacia el edificio nuevamente, pero los 15 fueron tras ellos. Uno levantó un pedazo de baldosa rota del piso y se lo tiró a Matías. Le pegó en el hombro y cayó, pero logró levantarse y continuar corriendo. Un policía llamado Luis Villegas, quien estaba de guardia en un bar de la zona, vio la escena. Al interceptar a uno de los agresores, este le dijo que Matías le había robado el celular a uno de sus amigos. El policía le creyó y también comenzó a perseguirlo. Luego de correr unas cuadras, Matías y sus amigos lograron ingresar al edificio, y mientras esperaban, desesperados, el ascensor, llegaron también sus atacantes junto al policía, quien le ordenó al seguridad del edificio que le abra la puerta. Él obedeció, y el gran grupo entró. El oficial, sin dudarlo, agarró a Matías del cuello y lo tiró al piso, mientras que los otros jóvenes le continuaban pegando. Finalmente, los golpes se detuvieron. El policía levantó a Matías para llevarlo a la comisaría, pero luego de dar unos pocos pasos, se desvaneció sin siquiera llegar a salir del hall del edificio. Cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. Matías había fallecido. Solo unos pocos de los atacantes decidieron quedarse en el lugar. El resto fue hacia la casa de uno de ellos y sus familias comenzaron a contactarse con diversos abogados. Marcelo, el padre de Matías, llegó minutos después. Al día siguiente, el hecho, que guardaba algunas similitudes con el caso Ariel Malvino, ya estaba en la portada de todos los medios. Al otro día, luego de realizarle una autopsia bastante polémica, donde en teoría no se revelaban mayores signos de violencia, a pesar de que algunos de los acusados habían admitido haber golpeado a Matías, se realizó su entierro. Mientras tanto, todos comenzaron a declarar. Sus amigos dijeron que Matías comenzó a correr raro desde los primeros golpes recibidos, y que mientras esperaba en el ascensor, manifestó sentirse descompuesto. Además, confirmaron que le habían tirado una baldosa en la espalda. Si bien los atacantes negaban rotundamente haber tirado algo, algunos de ellos sí reconocían haber peleado con Matías en el kiosco. Días después, diversas personas los reconocieron. Una señora incluso, al ver las caras de algunos de ellos por televisión, dijo que fueron quienes le habían robado la cartera tiempo atrás. Además, se reveló que antes del conflicto habían sido echados de un boliche de la Costanera por generar disturbios y que solían iniciar peleas callejeras en la zona. Por otro lado, el policía Villegas no paraba de contradecirse. En un primer momento dijo que él había ingresado al edificio para agarrar a Matías y prevenir que se escapara, pero en otra declaración había dicho que ni siquiera había ingresado. Días después, se comprobó que efectivamente había entrado y tomado a Matías del brazo. Luego lo arrojó contra el piso y le aplicó puntapiés en las piernas para separarlas y otro en las costillas. Finalmente, dijo que impuso la autoridad para recuperar el celular robado. A raíz de las dudas en torno a la muerte y a las contradicciones en varias declaraciones, se solicitó un nuevo análisis. Mientras tanto, más jóvenes se veían implicados en el caso. Finalmente, los acusados fueron en total 11. El padre afirmaba que su hijo había muerto por los golpes recibidos, pero las defensas de los acusados querían que se investigue la historia clínica de Matías desde que nació hasta que falleció. Semanas después, se le hizo una segunda autopsia al cuerpo de Matías, y no fue menos polémica que la primera. Algunos peritos decían que había sufrido un edema cerebral desencadenado por los golpes recibidos, otros que el policía lo había asfixiado y otros que había sido simplemente
muerte súbita. Esta última opción fue sostenida por los abogados defensores de algunos de los atacantes. Según lo que dicen los médicos, pudo haber, en cualquier momento, de acuerdo a sus condiciones, pudo haber estado leyendo un libro, pegándose una ducha o descansando. Pero murió después de la capacidad y los elementos por los cuales fueron científicamente evaluados llegaron a determinar eso. Yo no discuto eso. Digo, hay un médico que diga esto que digo yo, que diga, mire, casualmente murió ese día, pero así como digo yo, mire, no, ese Bragañolo casualmente murió ese día después de una pelea. ¿Son capaces de decir eso? No, bueno, no. Murió estando en la casa, murió después de una riña. No, y tampoco murió después de una riña, murió después también si vamos, de una intervención policial. Bueno. Un año después, en 2007, procesaron a 6 de los acusados. Caso Matías Bragañolo. Procesaron a 6 menores y ordenaron un embargo sobre ellos por la muerte del joven Matías. El adolescente murió hace un año tras ser agredido por una patota en el barrio porteño de Palermo Chico. Estuvieron un mes presos en un instituto de menores, pero después los dejaron en libertad. Y al ver que todo parecía indicar que no habría responsables en el corto plazo, la familia de Matías, quienes estaban a punto de exiliarse a los Estados Unidos, decidieron quedarse para seguir reclamando justicia. Marcelo, su padre, fue invitado a muchos programas de televisión donde contaba lo sucedido. En ese entonces, era fuertemente aconsejado por Juan Carlos Bloomberg. Mientras tanto, en los medios se decía que al menos 2 de los acusados eran hijos de miembros de Gendarmería. Marcelo, por su parte, no volvió a enterrar a su hijo. El cuerpo de Matías quedó en la morgue para poder peritarlo nuevamente en caso de que la defensa de los acusados volviera a poner en duda las causas de la muerte que ni siquiera estaban claras. En la autopsia se decía que el examen cadavérico arrojó la existencia de cianosis cérvico-facial y del tercio superior del tórax. En eso se apoyaban los peritos que sostenían la muerte por asfixia. Por el contrario, los que sostenían que había sido muerte súbita se apoyaban en algunas patologías preexistentes que Matías tenía, pero era imposible no relacionar su muerte con los golpes que había recibido. Y como si todo eso no fuera poco, las acciones judiciales eran pésimas. Una jueza que estuvo a cargo de la causa durante solo un año llegó a llamar indagatoria a gente que no tenía nada que ver con el hecho, como al portero del edificio. Además, jamás se pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad. Y lo que parecía ser un caso fácil de resolver se transformó en toda una odisea. Los abogados de los numerosos acusados se turnaban para ir presentando recursos y apelaciones, con la intención de que la causa se vaya dilatando hasta llegar al objetivo, la prescripción. En un primer momento los atacantes fueron procesados, pero luego la Cámara Penal los sobreseyó. Sin embargo, en febrero de 2012, la Cámara de Casación Penal ratificó los procesamientos. En abril de 2014, a 8 años de los hechos y tan solo una semana antes de que la causa prescriba, el caso fue a juicio. Eso sucedió gracias a que el fiscal hizo el requerimiento en 24 horas. Al día siguiente, los abogados de los acusados fueron a la Cámara de Apelación a quejarse de la celeridad del fiscal. En ese juicio todos intentaban desligarse. Los abogados de los acusados decían que Matías había muerto por los golpes del policía Villegas y el abogado del oficial que la causa fueron los golpes de los jóvenes. En esa ocasión, Martín Negreira Guillín y Javier García Bo, menores al momento del hecho, eran acusados de homicidio preterintencional, es decir, delito que tiene lugar cuando el agresor actúa con la intención de provocar lesiones a otra persona, pero que finalmente le provoca la muerte, mientras que el policía Luis Villegas estaba acusado de vejaciones. Los acusados alegaron que, como eran menores al momento de los hechos, la pena debía ser de 2/3 del total, por lo que la causa también debía prescribir antes. El padre de Matías, sabiendo que nadie iría preso, continuaba luchando al menos para que la condena exista. Finalmente, Martín Negreira Guillín fue condenado a 2 años y medio de prisión en suspenso por homicidio preterintencional y el policía Luis Villegas a 2 años, también de prisión en suspenso, por vejaciones e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ninguno fue preso. Además, se ordenó un nuevo juicio contra otro de los jóvenes, Javier García Bo, quien también había sido acusado de homicidio preterintencional, pero que había sido absuelto en el juicio oral. En 2017 capturaron a Alejandro Arbia, otro joven también involucrado en el caso de Matías, pero no fue detenido por este hecho, sino porque estaba acusado de una entradera a una casa.
Recién en mayo de 2022, 16 años después del crimen, se comunicó que 5 de los imputados irían a un segundo juicio oral: Andrés Espósito Salati, Gastón Fuchs, Martín Ezequiel Martínez, Alejandro Bartra y Alejandro Arbia. Cabe destacar que en esos 16 años, el cuerpo de Matías continuaba congelado en la morgue. Y 16 años después recién va a haber sentencia para su muerte. La fiscalía pidió en su alegato 1 año y 6 meses de prisión a 2 de los acusados y 1 año para los 3 restantes, todos por el delito de homicidio preterintencional. La querella, en cambio, había solicitado 5 años de cárcel para uno de los hombres y 4 para el resto. Sin embargo, en septiembre de 2022... absolvieron a los 5 acusados por el asesinato de Matías Bragañolo. Podemos decir que es un caso emblemático de violencia juvenil. Básicamente la idea es que en 2014 hubo un juicio. En ese juicio fue condenado uno de los integrantes del grupo y un policía que supuestamente había maltratado. Entonces, cuando fueron al juicio oral, que terminó hoy, todas las defensas dijeron, bueno, ya está. El que lo mató ya fue condenado, 2 años de prisión en suspenso. Y el policía que lo maltrató... Sí. Y el policía que lo maltrató también fue condenado, 2 años y medio de prisión en suspenso. ¿Ven? Ya está, fueron los otros, no fueron estos. No te puedo Un mes después, el tribunal dio a conocer los argumentos de la absolución. Decían que habían pasado muchos años y que no se podía saber a ciencia cierta quién o quiénes fueron los culpables. Además, dijeron que había inconsistencias entre los que los testigos declararon en el momento de los hechos y en el juicio oral, algo un tanto obvio teniendo en cuenta que estamos hablando de un hecho ocurrido 16 años atrás. La mayoría de los testigos tenían unos 15 años cuando esto sucedió y ahora más de 30. Habían transcurrido más de la mitad de su vida. Los familiares, por supuesto, presentaron apelaciones, pero no hubo tiempo. El 4 de marzo de 2023, la causa prescribió. Los jueces Fernando Pisano, Alejandra Quinteiro y Diego Fredman sostuvieron que, tras el fallo absolutorio, el plazo de juzgamiento se extinguió en noviembre de 2022 y se rechazó cualquier posibilidad de apelación. Marcelo Bragañolo dijo que había pruebas suficientes como para condenarlos y que esto era una muy mala señal para la sociedad. Hasta el momento de la publicación de este video, las únicas condenas por el caso de Matías fueron un par de años de prisión en suspenso para 2 personas que jamás pisaron la cárcel.